Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Hola amigos, ¿cómo estamos? Son las 15:03. Bienvenidos a una nueva edición de este programa de Fundación Crate Caminos de Esperanza. Hoy día vamos a conversar sobre modulación de emociones en niños, niñas y adolescentes. O sea, modulación, cómo manejar las emociones y cómo expresarlas asertivamente. Para eso nos acompañan dos profesionales del Crate, específicamente del Programa de Protección Especializado en Maltrato y Abuso Sexual Grave, PRM Ayun, que funciona en la ciudad de Curicó. Se trata de Soledad Troncoso, que es psicóloga. Hola, Soledad. Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Catherine Lara, que es trabajadora social. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a partir este programa por lo básico. Cuando hablamos de emociones en niños, en niñas, en adolescentes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para no ser tan restrictivo. Bueno, la emoción es un tipo de sentimiento o varios sentimientos que se enfrentan frente a alguna situación en particular. Como por ejemplo, cuando los niños están contentos porque la profesora los felicitó por algún trabajo, o cuando, por ejemplo, están tristes o están como nerviosos, les sudan las manos porque, por ejemplo, se acerca a un compañero que los molesta. Entonces es como identificar ese tipo de acciones como en su cuerpo para que puedan expresarse mejor. Esto es lo importante, como de reconocer los sentimientos para así reconocer las emociones, como es modulación de emociones, cómo se expresan de mejor forma. Y durante la infancia es donde aprendemos a reconocer estas emociones. Por eso los padres y la sociedad tienen un rol importante en esto, porque cuando le preguntamos a nuestros hijos y identificamos a nuestro hijo a saber qué le está pasando, ellos son capaces de expresarlo y a la vez así a futuro. O sea, a futuro son unas personas mucho más capaces de identificar cada situación y cada cosa que le pasa en su cuerpo. Hay personas adultas que, bueno, son pocas, pero muchas personas adultas no son capaces de identificar lo que les pasa. Pero estamos hablando de emoción entonces en el sentido de que es una reacción a cualquier tipo de estímulo que recibe. Sí. A situaciones. Lo bueno de modularla esto desde pequeño es que el día de mañana, cuando se enfrenta a una situación de crisis, por ejemplo, o un estrés, tú sepas enfrentarlo y organizar bien tus emociones para tomar decisiones y todo ese tipo de cosas. Y los niños, obviamente a esa edad, mientras más chicos, menos conscientes están de que son emociones. Claro. Sí. Por eso lo importante como de expresar lo que uno siente también como adulto, porque nadie es adivino de lo que siente el otro. Entonces, menos los niños. O sea, los niños cuando son más pequeños, bueno, ahí le va a hablar mi compañera, entre más pequeños son diferentes formas de reconocer lo que les pasa. Sí, esto parte desde que son bebés. Ya cuando uno es bebé identifica en todo a través de las sensaciones, de la vista, el olfato, lo táctil. Entonces al niño a medida que se le va estimulando de mejor forma y de forma más completa en todo sentido, a medida que va creciendo también desde lo motriz, también a través del juego, el niño va a ser capaz primero que todo de identificar las claves internas. ¿A qué me refiero con esto? A lo que son las sensaciones y a saber cómo reacciona el cuerpo ante distintas situaciones, acciones o estímulos. Por ejemplo, no sé, pues los niños cuando son más pequeños no saben decir hoy tengo pena o estoy contento, sino de que algo les agrada o les desagrada. Parten desde lo más básico. Por ejemplo, nosotros cuando observamos a los niños cuando son pequeños vemos, no sé, pues que están jugando y que lo vuelven a hacer muchas veces, como un juego repetitivo. Como que se quedan pegados. Claro, y es por la sensación que eso le produce. Probablemente ese niño, si le gusta, no sé, columpiarse, en la sensación que siente físicamente le agrada y por lo tanto mantiene y se repite la acción. Eso es primero que todo, así se va desarrollando, y entonces como la idea para que los papás hagan es que lo estimulen en ese sentido, desde lo sensorial, el juego, y mostrándoles también a los niños qué es lo que están vivenciando. Por ejemplo, si a un niño le gusta, mostrarle y decirle, ¿te gusta? ¿Esto te hace feliz? ¿Esto te hace contento? Ponerle nombre, porque los niños, como dijo Katy, no saben todavía identificar qué es lo que siente y qué es lo que vivencian.
Y ahí están las señales fisiológicas también que van sintiendo los niños, las reacciones que tienen, por ejemplo, esto de que se les sudan las manos, de que cuando alguien se ruboriza, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, ellos a medida que van creciendo se van haciendo más conscientes. Y esa es la tarea un poco de los papás, el llamado a que les muestren esto. Porque los papás pueden ayudar a que expresen las emociones, como también pueden ayudar a reprimirlas. ¿Ya? Entonces ahí ya también afecta en la adultez y la adolescencia y como lo vamos Oye, a decir. a todo esto ustedes, no sé si han ido al cine a ver la película Intensamente. Sí. Calza mucho con esto. Sí, claro, está súper, Sí. además, atingente Sí. a lo que es la película, que se muestra también en un inicio de la película, que nace el bebé y se ve solamente la alegría. Que Y es a la única emoción es la que única tiene. emoción que tiene en ese momento, y a medida que va teniendo más experiencia, van llegando a las otras emociones, que son un poco quizás más desagradables, pero no por eso menos positivas. O sea, todas cumplen su función. Exacto. A ver, amigos, para ustedes que nos están escuchando y a lo mejor no han escuchado esto, una película de los estudios Disney Pixar, y es de monos animados. Y como bien dice Soledad, trata sobre una niña y parte de la historia desde que ella es bebé y, como bien decía Soledad, nace con una sola emoción, que es la felicidad, y hoy uno al tiro asocia a estos bebés que lo único que hacen al comienzo es reírse y después aparece así desagrado, que es la otra emoción. Sí, Cuando le tristeza están- y después desagrado. Tristeza fue desagrado. Sí, y después la rabia. Y claro, furia. Es recomendable, un paréntesis dentro del programa, recomendable para entender un poco el tema de qué es lo que pasa por la cabeza de los niños y poder de nosotros. entenderlo, y de Sí, nosotros. Porque además, claro, se replican todos estos En los adultos en los también. adultos, y que dependen de género, hombre o mujer, tiene que ver con género y también con edad. Sí, y es súper positivo porque además valida a todas las emociones, porque, por ejemplo, los niños en general, cuando uno los atiende, tienden a asociar, por ejemplo, la rabia o la tristeza a algo negativo. ¿Ya? Pero uno también le intenta mostrar que es parte de la vida y que, por ejemplo, el miedo no muestra cuando algo es peligroso para uno, la tristeza cuando algo a lo mejor uno le tenía estima a algo, y así las distintas emociones nos ayudan. Y ahí mismo en la película lo menciona, o sea, por ejemplo, sin la rabia nosotros no sabríamos lo que es justo, lo que es injusto también. Y lo importante también, o sea, no es malo sentir rabia. Lo importante es saber cómo controlar Exacto. la rabia. Entonces, si vemos a los padres que no saben controlar la rabia y entre ellos hay agresiones físicas, obviamente el niño va a decir, yo tengo rabia, yo le pego a mi compañero, yo le tengo rabia, yo le pego a mi pareja futuro. Entonces, también eso es como los padres son el modelo a seguir de los niños. En la modulación Sí. de emociones. Exacto. Sí. Y lo otro también, que el desarrollo de emociones positivas también ayuda a la autoestima de los niños. O sea, ¿En qué sentido? porque si ellos son capaces de expresar lo que sienten, tienen una autoestima mucho mejor, porque al esconder, al estar reprimido, su autoestima en la adultez y después es mucho más difícil, no sé, pues después con psicólogo y todo, para fortalecer esta autoestima. Y aquí estamos hablando de una autoestima que se ve afectada tanto por acción como por omisión. Claro. Sí. ¿Me podrían explicar un poco más, por si alguien en la casa quiere entender que la autoestima no solamente se ve afectada por decirle a un niño, no sé, tú eres tonto, sino que se ve afectada por muchos más factores, inclusive por omisión? Claro, ¿Algunos porque, ejemplos? por ejemplo, a veces los padres a los niños, sobre todo, en esto de que se da un poco el tema de los estereotipos de género, los niños no tienen que llorar porque si no muestran debilidad. Ujú. La tristeza no es una emoción válida para un niño, entonces el niño se reprime y se empieza a cuestionar, pucha, yo siento tristeza, pero no tengo que sentirla, entonces se autocuestiona, se autocritica mucho y ahí su autoconcepto también va disminuyendo. Lo mismo con la rabia. El miedo también es una emoción que se reprime mucho en esta sociedad y que nosotros vemos cuando atendemos a los niños, que se ven afectados por esto y se cuestionan mucho, se sienten incluso culpables, sienten vergüenza, que ya son emociones que van apareciendo más adelante. Entonces eso afecta mucho la autoestima, y cuando llega la adolescencia empiezan a haber crisis, y cuando no son resueltas también en la adultez. Bueno, y entonces esto se va desarrollando a nivel corporal y también a nivel neurológico. Sí. Sí. ¿De qué manera? A nivel corporal, como le decían, por ejemplo, la sudoración de las manos, por ejemplo, el dolor de guatita, que los papás también sepan identificar eso. O sea, ¿te duele la guatita? ¿Por qué te duele? Tienes nervios. O que, por ejemplo, se empiezan a comer la uña. Ujú. Y a nivel neurológico, Es a medida que se van desarrollando. Ya los niños, obviamente, cuando nacen,
su único desarrollo es a través de lo sensorial, ese es su aprendizaje y esa es su forma de expresarse también. Y a medida que van creciendo también se van complejizando los esquemas cognitivos y van incorporando conceptos, ideas, y hay un desarrollo, y se empieza a ver una asociación desde lo sensorial con lo cognitivo. O sea, vale decir, lo sensorial, lo táctil. Sí. Claro, lo táctil, lo físico. ¿Ya? Lo físico también se le da un sentido. Porque cuando uno es bebé es todo sensorial, todo responde así casi de forma automática. Y en la medida que uno va creciendo, va incorporando, va organizando esa información. Entonces ya no es solamente reacción, sino que yo le pongo un nombre, la ordeno, soy capaz de decir, a mí, no sé, las películas de monitos me ponen feliz. Entonces soy capaz de darme cuenta de eso y qué película específica me hace contenta y no que cualquier película. Organizo la información que tengo y que vivencio. O por ejemplo, no sé, a los perros les tengo miedo y cuando se me acerca un perro me da miedo y es porque en algún momento me mordieron. Entonces Claro. también eso es identificar la emoción con algo pasado. Es que la experiencia de la niñez son la misma experiencia que al final uno tiene como sentimientos, como emoción a futuro. Entonces todo es como que tenemos un baúl de recuerdos y al final somos eso. Perfecto. Sí. Nuevamente, intensamente. Sí, de la película. Sí. Estamos hablando sobre modulación de emociones en niños, niñas y adolescentes con Soledad Troncoso, psicóloga, y Catherine Lara, trabajadora social, ambas profesionales del programa de protección especializado en maltrato y abuso sexual grave PRM Ayun de Fundación CRAT, este programa en particular que opera en la comuna de Curicó. Estábamos en la primera parte del programa hablando sobre qué es lo que se debe entender por emociones y obviamente ambas profesionales nos explicaban que tiene que ver con todo aquello que responde a estímulos, desde que uno es chico, físico, emocional, la rabia, la alegría, la sudoración de mano, el famoso dolor de guatita. Y estábamos viendo de qué manera esto es muy importante para entender cómo funcionamos nosotros. Porque además que no es un tema, aquí no estamos claros, solamente limitando a hablar del tema en menores de edad, pero es algo que obviamente es transversal a todas las edades. Y de hecho, para quienes se vienen incorporando al programa, aprovechamos de pasarles el dato, porque también lo comentamos en el primer segmento de este programa. Si tienen la oportunidad, no han ido aún, vayan a ver la película Intensamente, la película Monitos Animados de Pixar, porque grafica, como dijo Soledad, muy bien. Es para prueba de cualquier persona entender cómo funciona la emocionalidad. Uno, como señalabas tú, Riley, que es la niñita de la protagonista, que nace con una sola emoción, que es la alegría, y a medida que va creciendo va desarrollando las demás emociones, como tú me decías, Paula, venía el desagrado, la tristeza, la rabia, el miedo. Claro, y tú señalabas que uno de los componentes básicos es asumir que las emociones todas en sí son positivas y no hay que reprimirlas. Sí. Exacto, me ayudan a sobrevivir. Perfecto. Bueno, por eso mismo en esta segunda parte de este programa vamos a empezar a ver por etapas, en preescolar, en escolar y en adolescente, cómo se expresan las emociones y a qué debemos estar atentos. Partamos por cómo se expresan en niños y niñas preescolares. Preescolares, claro. Esto en niños entre 3 y 5 años aproximadamente. Acá la expresión tiene que ver un poco desde el pensamiento egocéntrico que tienen los niños a esta edad. Un poco para entender, los niños entienden, por ejemplo, a asumir que todos pensamos de la misma forma que ellos. Esos niños pequeños no tienen mucha capacidad de empatía y de ponerse en el lugar de otros, sino que creen que si ellos ven las cosas de una forma, todos los demás las vemos de esa misma forma también. Y además que hay que estar súper atentos porque ellos asocian a acciones propias todos los sucesos que pasan fuera. Por ejemplo, si los papás de un niño de 4 años se separan, el niño va a pensar que, pucha, es que yo no me comí toda la comida como ellos me decían, entonces por mi culpa ellos pelearon y ahora no están juntos. Se responsabilizan mucho. Entonces hay que estar muy atento a mostrarle un poco, a enseñarle a generar esta empatía que ellos no tienen, a enseñarle a ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, si a ti te quitaran el dulce, ¿cómo te sentirías? Triste. Entonces, si tú le quitas el dulce al otro niño, ¿cómo crees que él se sentía? Triste también. Sí. Desde a partir de ese pensamiento egocéntrico, tomarlo para empezar a generar empatía en él. Ya, también es muy importante acá, y lo hablamos un poco al principio, de esto de que estén atentos a cómo los demás también expresan emociones en lo facial. Porque la forma en que nosotros expresamos las emociones, y es lo primero que ellos se dan cuenta, como el rostro de la rabia, el rostro de la vergüenza, el rostro de la alegría,
para que ellos empiecen también a estar atentos al otro, porque de por sí ellos no lo van a hacer. Entonces ahí el rol del adulto responsable, quien está a cargo del niño, y nosotros en general como sociedad, mostrarle al niño, enseñarle. Mira, fíjate la cara que pone los dibujos animados, son súper gráficos de repente también en eso, en exagerar un poco las reacciones del rostro para que ellos puedan leer también las emociones. A eso se ve que uno de repente ve, no sé, a Mickey Mouse, Claro. que es demasiado histriónico para reírse o para... Sí, y eso es súper bueno porque a los niños, uno que enganchan, les llama mucho la atención, y además que ellos también aprenden a socializar así también las emociones. Me estaba acordando de otro, de Peck Gato del Discovery, que dice, estoy muy nerviosa. y el gato amigo la trata siempre de calmar. Trabajar, Claro. sí. Y eso va en esa línea, entonces, Sí. de hacerles reconocer a los niños emociones. Y en ellos mismos, como Ya. que se miren en un espejo también es súper bueno, y enganchan súper bien en el juego. Por lo menos cuando se trabaja en sesión, los niños les llama mucho la atención y son capaces de reconocerlos cuando tienen una buena base. Y además que acá otro punto súper importante, que en esta etapa los niños, las emociones que logran reconocer y ser conscientes de esas son las emociones más básicas, que son la tristeza, la rabia y la alegría. Eso es lo único que entre 3 y 5 años podemos decir que un niño va a Claro, reconocer. Va a reconocer como emociones así. Yo siento, van a Sí. llegar a decir eso. Porque lo que es la vergüenza y la culpa son emociones mucho más complejas, que más adelante voy a explicar el proceso en que se dan. Pero en esta edad es eso, tristeza, rabia y alegría. ¿Y a qué debemos estar atentos en esta etapa entonces? Aparte de que sabemos que son esas 3 emociones las que en general van a... ¿A qué debemos estar atentos al momento de, como adultos responsables, que estamos a cargo de menores? ¿A qué debemos poner atención? Bueno, un poco la misma línea que se ha venido hablando, validar la emoción que ellos sienten, ayudarlos a ponerle nombre a lo que están sintiendo, porque siempre tendemos a caer en el error como adultos de que si uno tiene tristeza, el rostro es más acongojado, uno llora, eso es como la línea que sigue, pero los niños no, porque los niños todavía están identificando bien la emoción, entonces la tristeza no la van a expresar de la misma forma que la expresa uno. Por eso se va a través del proceso de socialización. Entonces un niño, a lo mejor la tristeza la va a generar con acciones más agresivas a lo mejor, o va a estar más silencioso, o más inquieto probablemente. No como uno, que como adulto en general sigue una línea en cuanto a la tristeza. Los niños no, los niños la expresan de forma diferente. Entonces, a través de eso, uno estar atento a los cambios que tienen los niños y ayudarlo a poner en nombre lo que están sintiendo. Y validando también sus emociones, porque, por ejemplo, si un niño nos dice, mamá, ¿sabes que en el colegio Juanito me pegó? Entonces, ya no juegue más con Juanito y sigo haciendo las cosas de la cocina, por ejemplo. No está bien, porque el niño, para nosotros quizás no es importante, porque somos adultos y nuestros problemas son mucho más graves, Claro. pero para un niño, que Juanito no lo tome en cuenta es importante. Entonces, decirle, pucha, ¿cómo te sientes tú porque Juanito no te tomó en cuenta? No, yo estoy triste, mira, no importa, trata de hablar con Juanito, pero validar esa emoción que para él es importante y también repetirlo, o sea, tú estás triste por esto, tú tienes rabia por esto, validar la emoción que tiene el niño. De ahí que recomiendan muchos profesionales que en esta edad, porque con todo este cambio de paradigma que hay en torno a cómo relacionarse con los niños, en particular con este segmento de los niños más chicos, de ahí que vienen muchas recomendaciones en torno hoy en día a dialogar con el niño. Claro. Sí. Porque uno tiende a pensar, tendía uno a pensar, de acuerdo a las antiguas Sí, corrientes, sí. que no, al niño había que decirle sí o no y punto, y el niño tenía que acatar. Y hoy en día, con un niño en edad preescolar, uno debe tener entonces esta impronta de sentarse a conversar y preguntarle qué te pasa, Sí. y razonar y preguntarle por qué está molesto, porque como bien decías tú, puede estar molesto, pero no enojado, sino que triste, Exacto. sino que se le cruzaron los... Sí. Exacto. Por ejemplo, también tenerlo en cuenta, no por ejemplo la decisión de si que nos separamos o no nos separamos, esas decisiones son de los adultos, pero por ejemplo, ¿te gustaría ir al campo el fin de semana? Porque si el niño no quiere ir y se rehúsa a ir, hay que estar atento porque se rehúsa a ir, quizá en el campo algo le está pasando, alguna persona lo molesta o quizá algo no le gusta, o sea, entonces también estar atento a eso, porque cuando el niño no quiere algo, a veces nosotros generalmente decimos, es mañoso, el niño es porfiado, no quiere, pero también estar atento por qué no quiere. O sea, validar eso es súper importante y para reconocerlos también a nuestros propios hijos. Y es súper importante este diálogo se dé desde pequeños porque el generar ese diálogo con el niño va a generar confianza y a la vez le va a sentar las bases seguras de una relación madre-hijo o adulto responsable y su niño al cuidado, porque
cuando esté más grande la adolescencia, que más adelante Catherine va a profundizar ahí, va a tener en quién confiar. Y va a saber en el fondo que hay una base segura y va a tener confianza en cuanto a lo que siente y en cuanto a lo que le está sucediendo. Perfecto. Eso entonces respecto de los niños en edad preescolar, hablando de Sí. 3 a 5 años aproximadamente. Pasemos al siguiente segmento, que son los niños en edad escolar. Claro, los niños en edad escolar, estamos hablando ya de niños entre 7 y 11 años aproximadamente. Aquí en esta etapa, lo importante en lo que hay que estar atento es el tema del autoconcepto. Ya, los niños en esta etapa ya empiezan a descubrir un poco cuáles son sus habilidades, en qué son buenos, y empiezan un nivel de socialización también más grande. Por lo tanto, se empiezan a comparar más con el compañero, con los niños más grandes, empiezan a establecerse metas también para ellos mismos. Entonces empiezan a decir, no sé, pues los niños, los varones que quieren jugar fútbol. Entonces, pucha, yo soy bueno, no soy bueno, se cuestionan mucho. Y aquí aparece ya las emociones que hablábamos antes, que es la vergüenza, la culpa, que son emociones más complejas y que se dan en este escenario de la socialización. Aquí empieza entonces la etapa del ponerse colorado. Claro, empiezan a ponerse colorado y son conscientes de esto además, entonces ya son capaces de decir, de asociarlo a algo y generar un diálogo mental en ese sentido. Se juzgan mucho también, entonces acá el rol de los padres es fortalecer lo que es el autoconcepto. Ya ellos también ser capaces de reconocer las aptitudes de sus hijos y decir, a lo mejor debería intentarlo en esta línea o de esta forma, generar espacio, validar, por ejemplo, los errores. Acá los niños es una etapa en que se da mucha intolerancia a la frustración, o sea, se frustran con facilidad, puede darles mucha rabia, lo dejan de intentar. Entonces acá lo importante es validar eso, que el error es parte del proceso de aprendizaje y entregarle herramientas para dar ese espacio de volver a equivocarse, volver a intentarlo y apoyarlo en ese sentido. Repetirla cada rato. ¿Qué pasa cuando nos caemos? Que levantarse. Hay que levantarse. Cuando uno aprende a andar en bicicleta, uno se cae también. Entonces hay que reforzar mucho, o sea, primero que todo, saber identificar cuáles son los recursos y las aptitudes que tiene nuestro hijo. Y a partir de eso reforzarlo y dar el espacio para que se equivoquen y ahí vayan aprendiendo y no sufrir tanto con la frustración, porque siempre nos vamos a frustrar en distintos grados cuando nos equivocamos, pero la idea es que no se sufra tanto por eso. Y eso ya es lo neurológico, lo central respecto de este segmento. Sí. De 7 a 11. De 7 a 11. O sea, es algo que idealmente debemos hacer siempre, pero las crisis en cuanto a lo que es frustración, que se ve mayor sentimiento de vergüenza o de culpa, en esta etapa. En cuanto más se ve eso. Pasamos ahora entonces a la etapa siguiente, que es la adolescencia. La más complicada. Es la más difícil para todos. Para todos. Como decía Soledad, para la adolescencia es importante tener una base segura. O sea, menos nos va a costar entender un adolescente si tomamos todos los tips que dijo ella. Entonces, porque en esta etapa los niños se vuelven mucho más independientes, o sea, ellos ya no quieren estar de la mano con la mamá, ellos ya quieren salir solos, se quieren ir solo al colegio, entonces son mucho más autónomos también dependiendo de cómo lo dejen los papás, y se refugian mucho en los pares aquí cobran una importancia primordial para ellos. Acá ahora los papás los dejan de querer, los papás según ellos, o sea, ya no te quiero, ya no me voy a ir de la casa, no me comprendes, nadie me entiende, entonces los pares ahí se refugian en ellos. Y como sabemos, hay pares que pueden ser un factor positivo o un factor negativo. Entonces, ellos siempre van a querer tener la razón, porque como decía Soledad, desde que nacemos somos egocéntricos. O sea, todo gira alrededor de nosotros, siempre tenemos la razón, queremos lo que nosotros pidamos, o se tiene que hacer de inmediato. Entonces, la adolescencia, este egocentrismo continúa. Entonces lo importante también es que todavía no son maduros, o sea, a pesar de que se van solos, que hacen cosas, que salen a fiesta, que pololean, todavía ellos son niños. Entonces entender eso es importante para los papás y también entender que hay factores que, por ejemplo, hay factores que pueden influir positivo o negativamente en ellos, como las amistades, ¿ya? Y al no, por ejemplo, ser comprendido en el hogar, buscan amistades que quizás no son buenas. Y a lo otro también entender que ellos son una montaña rusa de emociones. Suben, bajan, suben, bajan. En un día pueden pasar como por 10 emociones. Tan tristes, llegan enojados, no sabemos cómo van a llegar. Un adulto quizás puede llegar un día enojado, otro día bien, pero los adolescentes no. Y también es importante que ellos, como adolescentes, no se entienden.
no se entienden. O sea, ni ellos se entienden. Ni ellos se entienden, entonces menos los papás. Entonces, también estar abierto a demostrarle el cariño independiente de cómo estén. Ya, no importa, me cierra la puerta, quiere que escuchar música, pero no importa, yo voy a estar ahí, aunque él quiera o no, entender que para ellos es difícil, no decir, este niño que es un rebelde, no ponerle la chapa, porque colocándole la chapa también dijimos que afectaba en la autoestima. Sí, porque además los adolescentes... no es como uno ya logra regular un poco las emociones. Los adolescentes sienten todo al máximo, o sea, la alegría, la tristeza, la rabia, todo es muy intenso, siempre es todo tan terrible como ellos dicen. Esa es la mayor... Porque así lo vivencian en verdad, o sea... Es la etapa de mayor intensidad, entonces, en emociones que uno tiene en la vida. Sí, por eso se enamoran tanto, por eso sus amistades se terminan y pueden pelear, o sea, sus emociones son a full. Es una montaña rusa, así suben y bajan. Y lo otro es que ellos son reacios a expresar sus sentimientos en esta etapa, porque se sienten como más vergüenza, si digo, ay no, por eso también les cuesta tanto, por ejemplo, llegar al niño que le gusta, llegar a la niña que le gusta. Y lo otro, esta etapa no quiere decir que hay falta de emociones, sino solamente que están más escondidas, y tampoco que hay falta, hay que dejar de demostrarle lo que los adultos sienten, o sea, los adultos sienten hacia los adolescentes. Y todas las situaciones para ellos son nuevas. O sea, todo para ellos nuevo, porque lo que viven, esto de irse solo al colegio, de pololear, todo es nuevo. O sea, no hay nada que les dijo atrás. Si pololearon y se dieron un beso a los 10 años, no es lo mismo que una emoción de los 15 años. Claro. Y también estar atentos los papás a los riesgos que ellos corren. Esto mismo que dije antes sobre las amistades y todo, porque entre el 15 y el 20% de los adolescentes tiene problemas de conducta y emocionales, y es por lo mismo, o sea, tratan de escapar en la casa, sobre todo cuando no son comprendidos. Porcentaje no menor. Sí. O sea, la solución entonces para la incomprensión, según ellos, es irse a la casa. Sí, irse de la casa o irse con los amigos, irse de fiesta o también los riesgos del alcohol y la droga. Por eso también se refugian en eso. Porque generalmente en esta etapa se asocia la emoción, a los sentimientos, a lo corporal. O sea, lo que me hace sentir feliz, que es quizá estar emborrachado. O claro. que me hace sentir feliz, estar drogado. Entonces no conocen que la alegría también puede ir porque vamos a pasear en familia, porque vamos a, no sé, porque estamos comiendo todos juntos, porque pasamos un buen rato juntos como familia. Ellos, desde pequeño, a no identificar estas emociones como positivas de esa forma, buscan otras cosas que le hacen sentir feliz, como la droga, el alcohol, o poder llegar más allá como otra situación. Por eso es importante desde pequeño entregarle esta contención y este diálogo emocional entre los adultos y los niños, porque al llegar a la adolescencia el rol de los amigos, como decía Catherine, cobra una importancia primordial para ellos. O sea, si ellos, por ejemplo, llegan enojados un día a la casa y más encima el papá también tuvo mal día y lo vuelve a retar, o sea, ¿dónde me voy a ir a refugiar? Con mis amistades. Sí. Y dependiendo de que me entreguen esas amistades es lo que yo voy a caer. Si no hay una base segura, yo me voy a dejar influenciar a lo mejor por lo negativo que me pueden entregar o por lo positivo, pero ese es el refugio que ellos buscan como adolescentes. A ver, Soledad, Catherine, pero la pregunta que como va al hueso en el tema es, claro, o sea, tenemos el escenario, tenemos el diagnóstico, nos confirman obviamente con sus ejemplos de lo complicado que es vincularse a un adolescente, pero ¿qué es lo que hace uno como adulto, como padre, como adulto responsable que está a cargo de un adolescente? ¿Cómo me las ingenio para entrar a ese mundo? Porque ellos se aíslan. Sí. Tú decías, Catherine, que ellos empiezan a aislarse. Ya, pero ¿cómo? Primero, tolerar, o sea, tolerar que sabemos que hoy día puede llegar bien o mal. Uh-huh. La tolerancia es lo primero. Lo segundo es contenerlo, o sea, si no quiere que lo contenga ahora, y saber que el adolescente que sepa que la mamá va a estar, no importa si ahora estoy rabioso y estoy enojado porque peleé con mi amigo, mi mamá va a estar 5 minutos después, no que la mamá le cierre también las puertas, ya llegaste así, yo no te voy a pescar más rato. O sea, entonces también que el niño sepa, porque obviamente después él se va a arrepentir, porque tanto cambian sus emociones que puede ser que en media hora al otro día, mamá, disculpa, ayer estaba enojado, pero hoy día quiero hablar contigo y te quiero contar. Pero abrir ese espacio y que los papás tampoco se cierren también es fundamental para ellos, porque va a llegar el momento que ellos se van a abrir también. Estamos hablando sobre cómo manejar las emociones y cómo expresarlas asertivamente. Estos niños, niñas y adolescentes. Nos acompañan hoy día Soledad Troncoso, psicóloga, y Catherine Lara, trabajadora social, ambas del programa de protección especializado en maltrato y abuso sexual grave, PRM Ayun,
de la Fundación. En el segmento anterior hicimos un análisis bien interesante, hicimos un barrido de cómo se expresan las emociones y a qué debemos estar atentos, y lo fuimos separando por niños en edad preescolar, niños en edad escolar y adolescentes. Temas bastante claves porque obviamente en la medida que nosotros logremos entender, validar las emociones de los niños, vamos a también tener una mejor comunicación con ellos y estar atentos a sus problemas, a sus inquietudes, a sus temores y obviamente evitar que les pase algo malo. Por si alguien está interesado en hacer alguna consulta que no hayamos respondido en este rato que hemos estado conversando, pueden hacerlas al teléfono 2-613-757. 2-613-757. Soledad, Catherine, ¿qué mitos existen en torno al tema de las emociones? Principalmente, como decía Soledad en un comienzo, esto de que la alegría es correcto, que es buena, es una buena emoción, y que la rabia o la tristeza es un signo como de flaqueza. Entonces, primero, estar consciente de que esto no es así. O sea, podemos tener rabia, podemos tener tristeza, podemos tener alegría expresándola de buena forma. O sea, teniendo alegría, yendo por las calles a celebrar, rayando, haciendo graffiti, eso no es bueno. Entonces, también, cada emoción tiene como su control. La rabia, o sea, pegándole a alguien, agrediendo, insultando, tampoco es bueno. Y la tristeza, o sea, puedo tener tristeza, pero a la vez puedo seguir con mi vida normal, o caer en la cama y entrar en una depresión también es malo. Entonces los extremos son malos. Entonces ahí también eso que hablábamos de tener en cuenta los adolescentes, porque es mucho más fácil que caigan en eso. Y el mito como principal es esto, también que lo dijo Soledad en un comienzo, sobre el género, el hombre y la mujer. O sea, cómo expresan la emoción el hombre y la mujer. La expresan de diferentes formas. Generalmente los niños y las niñas sienten igual, solamente que la sociedad o los propios padres reprimen estas emociones, sobre todo los varones, porque hay un mito que dice que si las niñas muestran rabia son poco femeninas o nadie las va a querer, porque ¿cómo demuestran la rabia? Y al revés, pues así los hombres se ponen a llorar, no, pues no tienen que llorar, los hombres no pueden demostrar... Es niñita. Sí, es niñita, no pueden demostrar flaqueza delante de las otras personas. Entonces, principalmente, o sea, no hacer esta distinción entre ambos. O sea, es válido tanto para hombre como para mujer, claro, manifestar el mismo tipo de emociones. El mismo tipo de emociones, sí. Entonces, como padre, hacer esa invitación, pues, o sea, que no porque es hombre mi hijo, tengo que decirle, no, tú no lloras porque nadie te puede ver llorar, tú eres hombre, no lloras. Sobre todo también en esta sociedad como machista que hay acá. Y también eso depende de la cultura. Pues, o sea, no va a ser lo mismo en la parte rural, que el hombre no llora y que en la ciudad, porque la ciudad es como más... Está más modernizado esto de que los hombres expresen sus emociones. Eso es el principal mito que hay. También esto que los padres, los varones, los varones le expresen sus emociones a su hijo. O sea, no por ser hombre decirle, oye, hijo, estoy muy enojado contigo porque tú te portaste mal. O sea, es importante que ellos también lo expresen. Si como papás, hombres, lo expresamos, también le estamos enseñando a nuestros hijos hombres a hacerlo. O sea, en el sentido de que ya si estoy enojado, demostrar que estoy enojado, sí, pero guardando las proporciones. Sí, claro, claro. No voy a romper nada, no. Pero no hacerlo así como plano, como que estuviera jugando póker. O como que no sintiera nada. O sea, muchas veces los adultos y sobre todo los padres temen de expresar sus emociones porque creen que van a perder rol, van a perder autoridad frente a su hijo, y no es así. O sea, hemos venido recapitulando y diciendo que los padres somos los modeladores de las emociones de los niños y somos quienes les enseñamos a expresar emociones. Por lo tanto, como padre y como adulto tengo el deber también de decir, mira, yo también siento pena, también siento alegría, también siento rabia por esto, te entiendo, porque así le mostramos que una emoción es natural sentirla, y le mostramos una forma sana y adaptativamente hablando de expresarla. O sea, yo puedo sentir rabia y no pegarle a nadie, no destrozar nada, no golpear, no romper nada, que muchas veces se da eso, y decir, mira, tengo rabia, pero voy a hacer esto porque esto me calma. ¿Quieres que lo hagamos? Y invito también al niño
a compartir esa emoción, por ejemplo, cuando hay crisis familiares, por ejemplo, y, mira, y se invita a compartir esa emoción. Un par de consultas, por ejemplo, respecto a lo mismo que estabas recién señalando. Adulto, padre, sobre todo de niños en edad preescolar o escolar. Hay algunos que dicen, no, tengo que ocultar mis sentimientos frente a mi hijo, por lo tanto, no voy a llorar frente a mi hijo nunca me va a ver llorar, procuro que me vea solamente feliz. Pero dependiendo del contexto también. O sea, si vamos a llorar porque porque se está terminando la relación de pareja, en la relación matrimonial, obviamente no intentemos no llorar frente al niño, porque es una situación que el niño no puede verse afectado, como decía Soledad, de responsabilizarse por ese hecho. Pero frente a una emoción, por ejemplo, llorar porque de verdad a lo mejor tengo rabia porque él se porta muy mal, yo se lo puedo expresar, a mí me da mucha tristeza que tú estés así, por eso yo estoy llorando. O sea, también distinguir los contextos. O porque falleció, no sé, claro, familiar, y es una emoción compartida a nivel familiar. Hay una crisis, hubo un accidente, o vieron algo triste en televisión, no sé. Hoy, ¿por qué estás llorando? Mira, pasó esto, te diste cuenta, y yo siento esto. ¿Tú qué sientes? Invitar también al diálogo y a compartir la emoción. O sea, este modelo del padre o de la madre que no expresa sentimientos prácticamente en lo absoluto frente al niño, eso hay que dejarlo de lado. Porque es la forma de ir enseñando al niño a reconocer entonces sus propios sentimientos y a reconocer que es válido sentir emociones. Y tener en cuenta que no por expresar las emociones somos débiles. No por expresar las emociones los adultos, el niño no nos va a hacer caso. Porque muchos papás, lo principalmente que llegan diciendo, ¿qué pasa si yo expreso mis emociones? ¿Qué pasa si yo me siento débil frente a él? No, o sea, esto no es ser débil, no es que pierda su autoridad, sino que está siendo más persona, no es eso, es eso en general. Y hay otro, el típico ejemplo también, Catherine, creo que tú antes hablaste de la situación, por ejemplo, cuando el niño se queja porque un compañero le pegó en el colegio. De repente algunos papás le dicen, te vas a los dos extremos, que también es una forma de manifestar el sentimiento. Me pegó, me da rabia, entonces voy y le pego de vuelta. Otros papás dicen, no, sabes que aléjate y quédate en un rincón. Lo más sensato sería que en ese momento le pudiera decir, pero mira, habla con tu compañero y pregúntale por qué ese día no te tomó en cuenta. A lo mejor tú hiciste algo que molestó, o a lo mejor ese día él andaba enojado, o en verdad ese día a lo mejor no quería hablar con nadie. Pregúntale. Lo primordial, o sea, si le estamos enseñando a expresar las emociones, que también se la puede expresar al compañero. Si ese compañero de ahí para adelante no lo sigue tomando en cuenta, bueno, ahí le podemos decir aléjate, pues a lo mejor él no es un buen amigo, pero tampoco ir al extremo de pégale. Porque, ni tampoco al otro extremo de huir de la situación. Claro, y ayudarlo también a buscar en personas en su entorno que también puedan ayudar a este rol. Por ejemplo, mira, si te pasa esto de nuevo en el colegio y ves que tu compañero no quiere dialogar contigo, acércate a la profesora o alguien de confianza, alguien que pueda mediar, y así también le mostramos que también hay personas seguras en el entorno que también pueden ayudar en eso. Ahora, hay un tema vinculado con la expresión de las emociones que no sé si tiene alguna lógica. Hoy en día hay muchas corrientes, y estamos hablando ya de gente adulta, que indican, por ejemplo, te señalan que el cáncer, más allá de la disfuncionalidad que hay a nivel de las células, muchas veces tiene que ver también con la represión de las emociones, con las penas. Y esto también va en esa línea de que uno tiene que, por sanidad, en términos generales, aprender a, en buen chileno, echar para afuera. Sí, como eliminar. Sí, también lo había leído, que esto como de reprimir es como que es un cúmulo de sensaciones que están en el cuerpo y no son expresadas de la mejor forma. Entonces, también el nerviosismo, la ansiedad también juegan en contra, también leí eso, o sea, juegan en contra en cuanto al cáncer. Es que está todo conectado, mente-cuerpo. Entonces, si yo emocionalmente reprimo algo, tengo que expulsarlo de alguna forma, entonces el cuerpo reacciona y empiezan las enfermedades a distinto nivel. Lo mismo, por ejemplo, el dolor de cabeza, partamos por cosas simples. El dolor de cabeza puede ser porque estoy nervioso. Y también identificar, o sea, ¿qué le pasa a usted cuando está nervioso? Ah, mire, a mí me duele la cabeza. Ah, sabe que a mí, no sé, se me seca la boca. Ah, no, a mí me sudan las manos. Entonces también uno reconocerse, porque muchas veces como adultos no nos reconocemos, menos vamos a identificar a nuestro hijo. O sea, ahí está lo principal. El típico dolor de colon. Sí, el dolor de colon. Claro, que es como común a todos. Ando con colon. O sea, estoy nerviosa, tengo colon, estoy con el estómago hinchado y es por el nervio. Sí, claro. Y es porque no se maneja tampoco, no se le da una salida. Sí. Y esto principalmente también es como, independiente de que podamos expresar las emociones, también da como una satisfacción emocional, o sea, una felicidad, porque saber decir lo que uno siente de una forma asertiva,
o sea, qué mejor. Es como ser mucho más sincero y mucho más feliz, o sea, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con el jefe, con todo. Sí. Oye, y en la experiencia que ustedes tienen en el día a día, en el trabajo que desarrollan en el CRATE, ¿con qué se encuentran? ¿Cuáles son las típicas preguntas que se hacen normalmente los adultos respecto de las emocionalidades de sus hijos? ¿Qué les consultan a ustedes? ¿Qué les preguntan? ¿Logran entender en qué proceso están participando? Principalmente lo que decía antes, ese ha sido como el resumen. Principalmente lo primero que preguntan es: ¿qué pasa si yo me muestro débil frente a él? ¿Qué pasa si yo le digo lo que pienso? No, pues yo no me quiero mostrar así, yo quiero mantener que él me siga haciendo caso. Entonces, esas son las principales miedos o preguntas que hacen los papás. ¿Cómo les digo? Entonces ahí uno dice, o sea, acérquese al niño, dígale lo que usted siente. Esa es como lo que hemos hablado todo el programa. Y la otra pregunta como primordial es: ¿cómo me doy cuenta de lo que le pasa a mi hijo? O sea, hay muchos papás que uno cree que por base los papás se dan cuenta de lo que les pasa a su hijo teniendo la edad que sea. Lo saben por ser sus hijos, por haber, por ejemplo, sobre todo las mamás, por haberlos tenido. No es siempre así. No es requisito. No. Entonces, por ejemplo, no es eso, te llevé 9 meses en mi estómago, por lo tanto te conozco. No. Entonces tener en cuenta, o sea, tener en cuenta a nuestros hijos, verlo, observarlo, darnos el tiempo de mirarlo en todos los contextos, hasta por ejemplo en el colegio. Por ejemplo, si mi hijo le encanta ir al colegio, siempre así como que siempre se levanta animado y todo, y hay un día que no quiere ir al colegio, y preguntarle, a lo mejor uno llega a decir, tiene prueba, por eso, no, preguntarle por qué no quiere ir al colegio, quizá algo le está pasando ahí, lo mismo que decía yo el ejemplo del campo, o sea, algo está pasando, ¿por qué no quiere ir al campo? Tener eso, o sea, verle sus expresiones, de como decía Soledad, verle las expresiones que ellos tienen, observarlos mucho, sus tonos de voz, sus caras, sus comportamientos, sus actitudes, si están callados, si hablan más, si andan nerviosos, todo eso, tenerlo en cuenta. Sí, no dar por sentado que porque nosotros sentimos y vivimos las cosas de una forma, nuestros hijos también lo van a hacer. O sea, hay que aprender a leerlos, como dice Katy, estar atenta a cómo son y los cambios que presentan. O sea, quizá en el momento los adultos generalmente pasa a veces que no se dan cuenta de inmediato, pero después cuando uno lo hace mirar para atrás dicen, en realidad sí, tiene razón. Pasó esto o este cambio, pero la idea es que no se den cuenta tarde, sino que en el momento para ahí ayudarlo y contenerlo. Sí. Por ejemplo, muchas veces a nosotros en la terapia nos pasa que hacemos algunas técnicas que le preguntamos a los papás: ¿cómo es su hijo cuando tiene miedo? Ay, no sé. ¿Cómo es su hijo cuando tiene vergüenza? No sé. Entonces, después hacemos la misma técnica cuando ya después de 1 año y medio de terapia preguntamos: no, mi hijo es así cuando tiene rabia, mi hijo. Entonces, también eso, o sea, no es necesario que estén profesionales atrás de ellos incentivándolos a que las emociones son importantes, sino que también por ellos mismos pueden empezar a darse cuenta. Bueno, yo hago el ejercicio con mi hijo. Les contaba hace un rato atrás que va a cumplir 5 años ahora en agosto, y hago el ejercicio cada vez que él se molesta, frunce el ceño o va a tirar a llorar. Yo lo paro, le digo: tranquilo, conversemos. Y lo primero que hago es lo que tú decías delante, Soledad: preguntarle ¿qué te pasa? Porque parto de la base, y aprendí a partir de la base, de que no porque esté con la cara enojada, él está enojado. Sí. Muchas veces me he encontrado con que está frustrado o que está triste. Sí. Y que claro, él manifestó facialmente, corporalmente, manifestó de otra forma. Y si yo no lo hubiera preguntado, si hubiera pasado de largo, me habría quedado con la otra idea. Pero me queda claro al momento de consultarle, y voy sacando en el fondo el hilo, claro, desenredando la madeja, y él me empieza a contar, me empieza a decir: no, lo que pasa, papá, es que me dio pena porque pasó tal cosa. Y ahí me doy cuenta: bueno, entonces no estás enojado, te dio pena. O te frustraste porque no resultó, pero si te caes, te levantas y partimos de nuevo y practicamos. Sí, exacto. Y dar, disculpa, el espacio también para expresar las emociones, porque me ha tocado ver también muchas veces mamás, sobre todo, que dan por sentado lo mismo que he venido diciendo siempre, que como ellos sienten de una forma o vivencian las cosas de cierta manera, los hijos sienten igual, y no dan espacio para que el hijo se exprese, sino que dicen, uno le consulta, están los dos en entrevistas, pasa, ¿y tú cómo te sientes? No sé qué, y habla la mamá: no, es que él se siente así, y como yo me siento así, él también se siente así, y lo dicen así textualmente. O sea, yo tengo pena frente a esto, por lo tanto él también siente pena, y uno después le pregunta: ¿pero le ha preguntado a su hijo si siente pena? No, preguntémosle, y no siente pena, siente otra emoción. Entonces darle espacio también para expresarlos, porque
al no dejar el espacio para expresar a los niños y nosotros imponer nuestras emociones por sobre las de ellos, también reprimimos y afectamos la autoestima y después se arrastran un montón de problemas también. Y aquí como hablábamos que ayuda a la autoestima, ayuda también a la empatía. O sea, estamos desarrollando la empatía, tanto de demostrar los propias emociones de los adultos como validar las emociones de los niños. Entonces desarrollamos la empatía, la seguridad, la autoestima, las emociones, y el control de impulso frente a algunas situaciones. Sí, también. Entonces eso, el expresar la emoción es como un cúmulo de acciones. Y además, de acuerdo a lo que ustedes han dicho, si empezamos haciendo este trabajo desde la edad preescolar con los niños, Claro. cuando lleguemos a la etapa más complicada, Sí. que es la adolescencia, obviamente vamos a Más estar fácil. Exacto. en otro escenario, o sea, con un adolescente no tan complicado, o sea, Sí, complicado claro. va a ser, Sí. pero nunca tan complicado y con el Exacto. cual vamos a poder... Dialogar sí. y ayudarlo también a enfrentar esa etapa tan difícil de mejor forma. Sí, para ellos también es súper difícil vivir la adolescencia. Tal vez reiterarle a los papás que obviamente lo esencial de esto va también ligado al hecho de que es una herramienta para estar atentos a cualquier problema o cualquier Sí, riesgo en el exacto, que sí. se encuentre nuestro hijo, nuestra Sí, hija. exacto, en la edad que sea, o sea, Sí. tanto en la preescolar, escolar y adolescencia siempre van a estar expuestos a diferentes riesgos, porque nosotros estamos en la casa, pero no estamos en el colegio, no estamos en el vecindario, no está nuestro ojo ahí siempre. Entonces cualquier riesgo, que también al saber expresar las emociones, nuestros hijos nos pueden contar, ¿sabes qué? Esta persona me parece extraña, o Sí. ¿sabes qué? No me gusta ir a esa parte, o de verdad no quiero ir con esos amigos. Entonces eso es como lo fundamental. Sí, porque esto genera la confianza y el día de mañana, si llegase a pasar algo, nos cuentan al tiro de forma inmediata y no esperamos que cualquier cosa se cronifique. Soledad, Catherine, yo les quiero agradecer. Ha sido muy entretenido este programa. Ojalá que a nuestros auditores les haya servido bastante. Hay que estar atentos entonces, hay que validar las emociones, hay que compartir las emociones, hay que, como se dice en chileno, echar para afuera. Y que eso obviamente sin distinción de género, sin distinción de edad, para que obviamente nos entendamos mejor, haya mayor capacidad de empatía. Son las 15:59. Soledad, Catherine, muchas gracias. Gracias A ustedes. ¿Eh? Buenas tardes. Que estén bien. Sí. Bueno, amigos, va a ser entonces hasta el próximo jueves, si Dios quiere, acá en Radio Chilena del Maule. Hasta pronto, que estén bien, chao. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada, y Fundación Crate, hemos presentado Caminos de Esperanza.